Hoy nos vemos aquí reunidos porque deseo que nos centremos en este mundo en el que acabamos de aterrizar y en el que hoy, con este sonido de reloj, vamos a vernos inmersos en el tiempo, pero en un tiempo distinto, en el que nuestra nave se podrá mover con cierta facilidad gracias a ser lo que es. Bien, vivimos inmersos en una vorágine continua, por lo que, no en pocas ocasiones, habremos deseado que nuestros días contaran con alguna que otra hora de más. Las obligaciones del día a día, ya sea por el trabajo, por la familia o por el simple hecho de dedicarnos una parte de esos incesantes segundos a nosotros mismos, lo cierto es que, a fuerza de querer ir más rápido, hemos acabado acelerando, aún más si cabe, eso a lo que llamamos tiempo. Y no es lo mismo siempre. A pesar de que una hora está compuesta por 60 puntuales minutos, no podréis negarme que no siempre transcurren igual de rápido. Al menos así se percibe dependiendo del contexto en el que situemos esa fracción de tiempo. Una hora en buena compañía, junto a los tuyos, disfrutando de una agradable cena, practicando tu hobby favorito o a la escucha de un buen programa de radio, siempre la percibiremos mucho más corta que ese mismo espacio de tiempo realizando una tarea poco gratificante. Y sin embargo, sí, amigos, sigue siendo una hora. Y no queda aquí la relatividad perceptiva del tiempo, ya que incluso la ciencia ha estudiado este fenómeno a raíz de apreciarse la aceleración perceptiva del tiempo a medida que nos hacemos mayores, llegando a existir una ley, la ley de Weber, por la cual se trata de dar una explicación con base científica a tal hecho. Y por supuesto, no debemos olvidar al célebre Albert Einstein, si nos referimos a la relatividad del tiempo, pero eso ya es harina de otro costal. En esta ocasión vamos a dedicarle una sección de nuestro viaje a un tiempo del que, por razones que escapan a nuestro espacio físico, aún no podemos siquiera imaginar. Se trata, claro, de lo que estamos hablando, del tiempo. Sí, pero en el más allá. Seguramente no habrá pasado más de un segundo desde que he anunciado el tema que trataremos a continuación, hasta que en su mente, querido viajero y tripulante, haya comenzado a surgir un buen puñado de interrogantes acerca de este poco pero a la vez trascendental aspecto de la realidad. Y lanzo ahora estas preguntas a todos vosotros. ¿Existe el tiempo en el más allá? ¿Y de existir se rige por los mismos principios que lo hace en nuestro plano de existencia? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Cómo encaja ese tiempo con el nuestro, más allá de la distancia aparentemente que nos separa? Bien, para tratar de conocer un poco más acerca de este apasionante tema, nuestra nave abre las puertas porque ahí fuera, en este mundo del más allá, una vez más sube a nuestra nave, que es su nave, un tripulante de lujo que ha dedicado un buen número de años al estudio de este más allá. Su experiencia y su bagaje le permiten que sobre las presentaciones, con solo decir su nombre. ¿Y por qué, amigos? El tiempo apremia. Una vez más, aparece el término tiempo, que hoy es protagonista. Ahí lo tenéis, mi querido amigo. Bienvenido a tu casa y a este tiempo de radio. Mi querido Santiago Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, buenas noches. Encantado de subir una noche más a esta nave del misterio y para hablar de un tema tan interesante que en esa introducción que acabas de hacer magnífica, has dicho muchas verdades que también se pueden aplicar a ese otro lado que conocemos como el más allá, esa dimensión donde se encuentran hipotéticamente, ya partimos de esta premisa y en hipótesis, pero que todo hace indicar que es donde se encuentran las personas que han tenido las almas, los espíritus que han tenido pues una existencia terrenal en la materia dentro de un cuerpo humano. Encantado de estar aquí esta noche, Javier.
Bueno, pues en estos prácticamente 45 minutos, 3/4 de hora que tenemos con Santiago Vázquez, más o menos, aproximadamente, Sí. vamos a empezar a hacer, creo, Santiago, amigo, abrir un poquito ese abanico de posibilidades, porque claro, siempre nos basamos en posibilidades, supuestamente esto o aquello, pero nunca con palabras que son pues una certeza donde podemos corroborar perfectamente que todo lo Sí. que se dice es tal cual, pero claro, lo hacemos con personas como tú, que en este caso eres una persona muy, muy relevante dentro de este mundo y aparte, por una persona con un grandísimo conocimiento que siempre me gusta destacar. Teníamos a Santiago Vázquez el pasado martes en nuestro programa de YouTube que emitimos sobre las 8 de la tarde y ahí lo teníamos, aunque en esta ocasión no pudimos hacerlo a las 8, sino que tuvimos que irnos casi a las 9 menos cuarto para comenzar. Sí, sí, Y, sí. y ahí aparecía ese tiempo en el más allá. Y yo quería tener a Santiago porque a mí me asaltan algunas preguntas, Santiago. Ese Pues tiempo en el más adelante, allá, adelante. ese tiempo en Sí. el más allá que ahora nos contarás, pero ese tiempo del más allá podría dar respuesta que es diferente cuando, por ejemplo, tenemos apariciones que hablan de seres fallecidos hace muchos años, que nos podemos remontar incluso a hace siglos, y mucha Sí. gente dice verlos, porque realmente, aunque para nosotros ha pasado a lo mejor 5 siglos, 4 siglos, para ellos ha pasado muy poco tiempo y siguen estando ahí y se siguen manifestando. Claro. Lo primero que hay que decir es que el tiempo, como tantas veces he escuchado, en tantas personas, el tiempo en el más allá no existe. No, no hay tiempo. Incluso han dicho, y dicen, y siguen manteniendo. eh, Nos dicen, y hablo incluso de personas que se dedican profesionalmente al estudio y divulgación de estas temáticas, y en este caso el tema que tratamos hoy. Dicen, no, en el más allá no hay tiempo. ¿No es cierto? No es cierto. En qué me baso? ¿Cuál es mi argumento? ¿Cuáles son mis argumentos? Pues mis argumentos, principalmente en primer lugar, son las comunicaciones a través de diferentes vías dentro del terreno de la parapsicología, hipotéticamente con ese más allá. ¿Y qué es lo que nos dicen después desde ese más allá, desde esa otra dimensión que está dividida en muchísimas subdivisiones o subniveles? Hay la casa de mi padre tiene muchas moradas, dijo Jesús. Pues es así. Es la información que nos llega desde ese más allá. Ya he dicho que en hipótesis, no lo volveré a repetir. No estoy afirmando ni mucho menos algo dogmáticamente, pero lo que nos llega desde ese otro lado es que sí que existe un tiempo. Lo que pasa es que no es igual, en primer lugar, no es igual el tiempo que ellos experimentan, cómo lo perciben. Este es el punto central subrayado, que hay que subrayar. No lo perciben igual que nosotros, y también depende de en qué nivel se encuentren esos espíritus que ocupaban un cuerpo y que llamamos fallecidos. Depende en qué nivel se encuentren, más arriba o más abajo, para entendernos coloquialmente, el tiempo lo perciben de otra forma. Ya Santo Tomás de Aquino, alguien muy importante, lo conocerán muchos oyentes por su magna obra, su gran obra Summa Theologica, ya acuñó en su filosofía y en su teología, bueno, pues ya acuñó el término Evo, E-V-O, que es el tiempo de los espíritus. Y estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, que tenía, entre otras cuestiones, o experimentaba fenómenos místicos y bueno, alguna anécdota que podríamos contar, pero nos iríamos un poco del tema. Entonces, el Evo es el tiempo de los espíritus. ¿Y cómo es ese tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo experimentan? Pues es una sucesión
dentro del ser, en este caso, por supuesto, del espíritu, una sucesión de pensamientos, porque se piensa, aunque no haya cerebro, el que piensa realmente es el espíritu, no el cerebro. El cerebro es un órgano mediador. Una sucesión de pensamientos, de ideas, de recuerdos, de voluntades, o de voluntad de algo que quieren hacer. Es una sucesión de todo ello. Ese es el tiempo de los espíritus. Y aquí lo experimentamos de otra forma, tú lo has dicho en la introducción. El año solar tiene 365 días, que conforman un año solar, un año. Una hora un día son 24 horas, una hora son 60 segundos, y así podríamos seguir. 60 minutos. Eso es, perdón, 60 minutos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos percibiendo en este planeta llamado Tierra esos parámetros porque nos separa una distancia del Sol de 147 millones de kilómetros. Pero si nos vamos a Plutón, que hay aproximadamente unos 6.000 millones de kilómetros, el año solar de Plutón es de 240 y pico años. Es decir, que tarda 240 y pico años en dar una vuelta en torno al Sol. Luego allí, el día, por supuesto, el movimiento de rotación y de traslación es muy diferente al nuestro. Entonces son parámetros que se aplican únicamente a la dimensión física, que es la que experimentamos aquí en el planeta Tierra. Los vivos, digamos, los que estamos encarnados. Pero cuando desencarnan, cuando mueren, fallecen, ya dependiendo en qué nivel se encuentren, lo experimentan de una forma o de otra. Y aquí quería hacer esta introducción para sentar un poco las bases. Y ahora, pues, lo que tú me quieras preguntar, Javier. Pues mira, voy a ver si esta pregunta es interesante para ti. Siempre son interesantes. Porque, muchas gracias. Porque tú sabes, bueno, cuando hablamos contigo, hablamos también con Pedro Amorós, cuando se habla de esa posibilidad de que aquellos que fallecen van a un lugar, van a otra dimensión, en el que también el tiempo y el espacio es diferente, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. ¿Tienen las entidades siempre, supuestamente, como antes también has dicho tú, tienen estas entidades del más allá la posibilidad de poder viajar en el tiempo? No, no la tienen. No la tienen, ni la tenemos nosotros, ni la tienen ellos. Lo que sí sucede y ocurre es que pueden recordar su vida en la Tierra. Pero viajar en el tiempo, si aquí introducimos un término que es la reencarnación, se crea o no, vamos a suponer que la reencarnación existe y que un espíritu, un alma, ha reencarnado 12 veces. Pues lo que nos dicen las doctrinas espiritualistas más importantes es que el recuerdo de las vidas más lejanas, las primeras que tuvo, las recuerdan, por decirlo de esta manera coloquial y sencilla para que todos los oyentes entiendan, las recuerdan como un sueño, lejanamente. Y a medida que han ido reencarnando, dentro de esta hipótesis reencarnacionista, han ido reencarnando en el tiempo de aquí, y que es, por tanto, más reciente, lo recuerdan con mayor precisión, siendo la última existencia la que mejor recuerdan. Pero recuerdan todas. ¿El viaje en el tiempo? No. El viaje en el tiempo, habría mucho que hablar sobre el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo ni es posible, bajo mi punto de vista. Teóricamente, algunos físicos dicen que sí. Mi punto de vista, y sobre este tema también he reflexionado no poco, es que el viaje en el tiempo desde aquí es imposible y, por supuesto, desde la dimensión espiritual no es necesario. No pueden retroceder con el recuerdo de lo vivido, si es que existe la reencarnación, o si tenemos una sola vida,
pueden recordar, que es la que mejor recuerdan, su última existencia, pero no más. Es decir, no pueden viajar en el tiempo y volverse a reencarnar en la época de Cristo o la época de la construcción de las pirámides, etcétera. Eso no, pero no porque no lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. Lo dicen ellos a través de las comunicaciones que nos llegan desde ese más allá, Javier. Bueno, seguimos hablando con Santiago Vázquez. Nos estamos preguntando cómo transcurre el tiempo en el más allá. Y fíjate, mi querido amigo, que cuántas veces has hablado tú de manifestaciones, ¿no? De entidades fantasmales que se han manifestado. Y ahora fíjate, vamos a profundizar tú y yo en esta parte, dijéramos, del mundo del más allá. Lo más interesante. Si ellos acceden, a ver qué te parece, si ellos acceden a nuestro mundo o dimensión, ¿no crees tú que es una forma también de viajar, de alguna forma, repito, en el tiempo? Porque claro, su tiempo en su mundo es diferente, como tú acabas de decir, y no tiene nada que ver con el tiempo nuestro, en este plano físico. Entonces, si acceden aquí, ¿no hay también un cambio brusco de tiempo entre ellos? O sea, entre su mundo y el nuestro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que interesantísima pregunta, pero ¿qué es lo que ocurre? Que las manifestaciones paranormales, si apoyamos la hipótesis de que están producidas, por ejemplo, los fenómenos del segundo grupo, de movimiento, de efectos físicos, que están producidas por espíritus de ese más allá, la fenomenología paranormal sí registra casos, pero un fenómeno paranormal no es tan frecuente. Por eso se denomina paranormal, porque está fuera de la norma, de lo que es habitual, de lo que es corriente. Tienen, según en qué nivel estén o se encuentren, tienen que, por decirlo así, descender a nuestro plano material. Y ese descenso, sobre todo las almas que se encuentran en niveles superiores, les es más penoso porque tienen que descender a niveles bastante inferiores. No obstante, hay manifestaciones de almas que se encuentran en niveles bastante o muy superiores. Los que más se manifiestan son los que están más cerca de nosotros, por decirlo así. ¿Qué ocurre? Que cuando un espíritu, un alma, está aquí y produce un fenómeno aquí, por ejemplo a mi lado, y produce un fenómeno de movimiento de un objeto, por ejemplo, o se hace visible a través de un fenómeno de fantasmogénesis, de aparición, en realidad están coexistiendo cuando están aquí con nosotros, pero ellos siguen percibiendo ese tiempo de una forma diferente. Nosotros estamos en la materia, ellos no. Nosotros estamos sujetos a eso que he dicho y que tú has dicho en la introducción. 1 hora, 60 minutos. Ellos no. Ellos, como he dicho, están sujetos a una sucesión de pensamientos, de ideas, de voluntades, de recuerdos, etcétera, etcétera. Hay más, pero bueno, por simplificar. Entonces, no, es decir, están interaccionando con nosotros, están coexistiendo con nosotros cuando vienen, cuando están aquí, cuando nos ven, nos están viendo y escuchando, pero no obstante, están en un plano que, si bien es el más cercano al nuestro, el tiempo ya es diferente. El tiempo ha de entenderse en esta realidad transfísica o transespacial, hay que entenderlo como algo que no es equiparable al tiempo que percibimos nosotros. Tú has dicho algo muy interesante en la presentación, en la introducción. Bueno, has dicho muchas cosas, pero has dicho que efectivamente que
lo que se nos hace agradable, por ejemplo, cuando estamos disfrutando de una magnífica película, se hace, coloquialmente hablando, corto. Sin embargo, lo que nos resulta penoso, lo que nos resulta tedioso, lo que nos aburre, se nos hace muy largo. Claro, el tiempo se alarga ahí, sí. Eso ocurre exactamente en el más allá, dependiendo del nivel donde se encuentren. Y si quieres profundizamos o la pregunta que la siguiente pregunta que quieras plantear, pero va es decir, el tema va por ahí. Es decir, también se produce aquí de otra forma, pero es que en el más allá esas comunicaciones nos hablan exactamente de lo mismo. Así es. Pues mira, bueno, tú sabes que jamás he preparado preguntas y sigo sin hacerlo. Lo que pasa es que tú siempre me empujas a hacer todo tipo de preguntas, sobre todo porque hay que decirlo, queridos viajeros, y también seguidores de Más Allá de la Realidad, que sé que estáis también ahí. Que ya hemos cambiado de nombre, que ahora es Realidad Trascendente. ¿Ah, sí? ¿Se llama así? Sí. Bueno. Ya hemos cambiado. Realidad. Estamos por estrenar el primer programa, sí. ¿Y cómo es posible? Ah, del primer, ya decía yo, digo, si no es posible. Bueno, Sí, Realidad Trascendente. Realidad Trascendente, sí. Bueno, lo voy a apuntar aquí. Mira, bueno, pues a todos ellos, a nuestros seguidores y a los tuyos, que son los mismos, porque aquí estamos hermanados, ya lo sabéis, ambos programas, y también porque quien nos habla, y sobre todo Santiago Vázquez, y quien nos habla, mejor dicho, pues son también íntimos amigos. Y quiero, fíjate, que hablando de lo que vas explicando, pues ya te digo, me vienen preguntas a la mente. Fíjate que hace poquito, tú sabes que saltaba una noticia. Es una noticia astronómica en un principio, pero fíjate, se habla de una posibilidad de existir un universo paralelo, que después han dicho que todo esto no era así, y bueno, ya han desmentido esa noticia que primeramente daba la vuelta al mundo. Pero vamos a extrapolar ese asunto a este mundo del más allá, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cuando alguien dice haber visto a sus seres queridos en una experiencia cercana a la muerte? Sí. Y tú también, hemos hablado tú y yo muchas veces, incluso creo que el martes también lo hablábamos, de presentarse esa entidad, esa entidad fantasmal que se presenta ante nosotros más joven, ¿no? Sí. Claro, ¿qué ocurre? ¿Podría ser, Santiago, que cuando alguien dice ver a ese ser querido más joven es porque ocurre como en ese universo paralelo que se hablaba que el tiempo iba hacia atrás en vez de hacia adelante? Posiblemente los que están en ese otro mundo ya, que han trascendido allí, es que rejuvenecen porque el tiempo va al revés. Yo personalmente, interesantísimo. Yo personalmente pienso, y de esto hablé no poco con el profesor Argumosa, mi maestro, como sabes, y como saben muchos de tus oyentes, el universo paralelo, en mi opinión, yo no soy físico, no soy astrofísico, pero contemplándolo desde un punto de vista, por un lado filosófico, por otro lado desde la parapsicología y también desde la teología, yo pienso, incluso desde la física, sin tener, porque yo soy de letras puras y escogí latín y griego y literatura, historia, en fin, soy de letras puras. Pero creo que no existe ningún universo paralelo. Esa es mi respuesta. Sí, has dicho que después se han desmentido que sea realmente esto. No se sabe, pero tú bien sabes que se habla de la posibilidad de otras dimensiones, incluso lo hablan ya los científicos, no ahora, hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, que quería ver si para ti a lo mejor eso sería que dentro de haber desmentido esa noticia astronómica, si a lo mejor aquí tendría sentido y por eso se plasman porque son más jóvenes, porque el tiempo transcurre como al contrario, ¿no? Al contrario. Sí, hablamos el martes en tu canal de YouTube, magnífico, que por supuesto, como no, recomiendo, y los directos y demás. Hablamos de ello, como has dicho, hablamos de ello y yo te di la explicación en hipótesis, en parapsicología
no se puede, como siempre digo, Claro. no podemos salir de las hipótesis, pero Cierto. sí como prioritaria, porque hay manifestaciones, por ejemplo, en sueños trascendentales, donde se presenta un difunto, o en apariciones, suelen, no en el 100% de los casos, pero suelen aparecer rejuvenecidos. Y yo te decía el porqué que lo han explicado ellos en esas comunicaciones o en esas apariciones, por ejemplo, es que es decir, adoptan, y esto también lo apoyan, pues por ejemplo, los espiritistas, los teósofos, adoptan la apariencia que tenían en vida, en su vida terrenal, cuando se sentían más plenos, más llenos de vida, de fuerza, de ilusión, más realizados aquí en la Tierra, eran más felices y por eso aparecen rejuvenecidos. Se muere el abuelo en una familia muy mayor y se presenta en una aparición a un hijo o a un nieto. Bien, pues es que son poquísimos, existen, pero son poquísimos los casos en los que el abuelo aparece avejentado, con sus achaques. No, se ha muerto con 92 años, por ejemplo, como mi abuela materna, 97, mi abuelo paterno, 105 años. Bueno, pues esas personas que han muerto con una edad muy avanzada, cuando se presentan, por ejemplo, en el fenómeno este de las apariciones, no se presentan con esa edad, se presentan mucho más rejuvenecidos. Sí. Esto es una constante, prácticamente casi al 100%, pero no es porque exista un universo paralelo que transcurre en posición invertida en cuanto al concepto de tiempo, sí, o a lo temporal. No, es porque la voluntad del espíritu de la persona que ha fallecido decide adoptar esa forma para también no desagradar a su hijo, a su nieto, al familiar o al ser querido que sea, para que no le vea como era cuando murió, y por otra parte porque quiere mostrar que se encuentra feliz en la mayor parte de los casos, que se encuentra contento, satisfecho, que está bien, que se encuentra en buenas condiciones y aparecen radiantes. Hay testimonios realmente muchos, realmente muy positivos en este sentido. Esa es Javier, la respuesta. También quiero aclarar algo, claro, y es que estamos como dando por hecho que si decimos que rejuvenecen es como si ellos no estuvieran despojados de carne. Porque realmente, claro, si tuvieran carne, sí aparecen más, pueden estar más rejuvenecidos y sería algo para, ¿cómo diría? Como que podría ser una especie de evidencia, ¿no? Pero es que en este caso lo que no tienen es esa parte física que sí tenemos nosotros, con lo cual cuando decimos más rejuvenecido, la verdad que sería un poquito una locura porque no tendría mucho sentido. En un principio no tendría mucho sentido. Pero también es verdad, y tú bien lo sabes, por ejemplo, están aquellos que fallecen a lo mejor con 80 años, por ejemplo, 90, y aquellos que han fallecido a lo mejor con 18, ¿no? Sí. Claro, ¿qué ocurre? Si verdaderamente no hay un cuerpo físico, no deberían de manifestarse, claro, más envejecidos, porque aquel que ha fallecido con 18 años, un accidente, por ejemplo, sí, cada vez que dicen haber visto a esta entidad fallecida, claro, ¿qué ocurre, Santiago? Que se aparece con 18 años, porque nunca va a envejecer, entre otras cosas porque no tiene esa carne para envejecer, y aparte porque falleció con esos años, ¿no? Es diferente al de 80, porque el de 80 sí es verdad que ya es mayor, se ha marchado siendo mayor, pero como tú me acabas de explicar, aparece rejuvenecido por toda esa explicación que acabas de decir, ¿no? Pero que aquí sí realmente, si te fijas, lo digo porque un día, Santiago, un día me dijeron que yo tenía al lado a un chico muy joven, deportista, y efectivamente yo teniendo 18 años, pues este era un amigo mío, compañero del equipo de fútbol de juvenil, y él falleció en un accidente de tráfico y murió con 18 años. Claro, lo están identificando con esos mismos años. Es decir, no en ese más allá las entidades envejecen. Interesantísimo. Claro. Vamos a ver, porque
voy a sintetizar, es apasionante el tema. ¿Qué ocurre? Pues sabemos, hay una película de un actor fallecido, Robin Williams, Sí. que era, según las personas que le conocieron, una magnífica persona. Bueno, pues parece ser, si no recuerdo mal, se suicidó. Y es una película de él que es Más allá de los sueños, donde su mujer se suicida, paradójicamente, con su muerte. Se suicida y él va en busca de su mujer en ese más allá. La primera etapa, el pensamiento es creador, pero no me estoy basando en una película. Ahora ya me estoy basando que claro, que se informaron muy bien los guionistas de la película antes de empezar a rodar. ¿Qué ocurre? Que las comunicaciones nos dicen que en ese más allá el pensamiento de un espíritu que piensa, por supuesto que sí. Siempre he mantenido que desde hace, cuando digo siempre me refiero a unos años atrás, que la mente aquí, en el mundo material, lo que llamamos mente no existe. No existe. Y de hecho, entre psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, neurofisiólogos, no se ponen de acuerdo. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente en sí? ¿Qué es la mente? La mente, dicho de una forma muy, muy breve, en mi opinión, y dediqué un aula virtual en mi programa me parece que de 11 horas, nada más y nada menos. Eso, Solamente eso es un normal, loco, eso es normal, ¿eh? un loco como yo hace eso, pues lo hice y tuvo muy buena repercusión, muy interesante. ¿Qué ocurre con la mente? Aquí, ¿qué es la mente? Pues es la manifestación reflexiva del espíritu que mora en el cuerpo material, que a través del cerebro se expresa y se produce un estado en el que ya perceptivo, que percibe, de cognición, de conocimiento, de todos los estímulos que percibimos y no percibimos. Pero no es que el cerebro provoque la mente. La raíz está en el espíritu. El cerebro, que es importantísimo, y sobre todo en este tema, es el órgano mediador. Podríamos hablar, como te digo, 11 horas que estuve ahí en solitario hablando del tema. Entrevisté, si no recuerdo mal, a un psicólogo y a un neurólogo, y muy interesante. Pero llegas a la conclusión, después de conocer, por otra parte, la fenomenología paranormal y lo que se nos dice desde ese más allá, que efectivamente que el pensamiento es creador. En la primera fase, que depende de la evolución del alma, el alma con su pensamiento puede crear, y esto lo apoyan las doctrinas, igual que he dicho antes, más importantes espiritualistas, dependiendo de lo que el espíritu quiera tener cerca de él. Un jardín, pues el jardín ocurre, como aparece en la película de Más allá de los sueños. Quiere estar, por ejemplo, en un templo, pues está en un templo. Esto nos viene en comunicaciones, pero muchas, desde el más allá. Voy a contar, como el tiempo es oro, una vivencia que es muy personal, porque se trata de mi amado y queridísimo hermano Fernando. Mi hermano Fernando murió con 42 años, hace 1 año y medio, exactamente. Hubo una persona que tuvo una experiencia con Fernando de visualización, de verle. Y Fernando, que tenía 42 años, le faltaban 2 días para su cumpleaños, fue desconectado finalmente por muerte cerebral el día de su cumpleaños, que era el 20 de noviembre, pero la muerte, es decir, la parada cardiorrespiratoria por atragantamiento fue el 18 de noviembre de 2018. Bueno, pues esta persona, con facultades mediúmnicas, vio a Fernando. Fernando, cuando desencarnó o murió, tenía
barba, tampoco muy larga, se la había arreglado yo hace unos días. Bueno, tenía una imagen pues de un joven, porque con 42 años es joven, Claro. pero sin embargo, esta persona que le ha visto varias veces, ya no le ve con 42 años, ya no le ve con barba, le ve aproximadamente cuando él tenía unos 27, 30 años como mucho, Ajá. que es la etapa en la que Fernando se sintió, y doy fe de ello porque he vivido con él durante muchos años, 23, 22, 22 años, cuando él se sentía más pleno, más ilusionado, más realizado, más contento. En definitiva, es una persona joven, no hablamos de un anciano de 97 años, pero hablamos de una persona joven que es capaz de presentarse, de adquirir una forma, porque te digo una cosa, la realidad espiritual es mucho más real que la realidad carnal o material, pero muchísimo más, con creces. Y cuanto más arriba se encuentra el espíritu, en niveles, todavía más. Entonces, ellos pueden, si les es permitido, pueden adoptar esa apariencia. Evidentemente, el espíritu no es carnal, pero es que es mucho más real. Es la conclusión a la que se llega cuando analizas tantas y tantas comunicaciones. Por ejemplo, recomiendo un libro de Allan Kardec, el último, Cielo o Infierno o la Justicia, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el espiritismo. Hay, por ejemplo, espíritus de suicidas que se han comunicado con médiums profesionales, como decía Risset, auténticos médiums, que piensan y creen totalmente, o sea, tienen la convicción de que donde se encuentran, que es en un nivel muy inferior de sufrimiento, porque el suicidio no agrada al Ser Supremo, y creen que ese estado es eterno, es para siempre, pero no es verdad. También hay comunicaciones de espíritus, el libro está lleno de comunicaciones a través de psicografía y de trance, de varios medios, no de uno solamente, y encontramos multitud de casos donde, según el nivel donde se encuentren, creen que o están condenados eternamente como mantienen las tres religiones monoteístas, o realmente están en un nivel ya superior, que nosotros llamamos intermedio, purgatorio, que el purgatorio también tiene diferentes niveles, y saben que van a estar ahí temporalmente, pero que tienen que revisar su vida y hacer, por decirlo así, una purificación y arrepentirse del mal que han hecho en la vida. Por tanto, realmente, por supuesto que pueden adoptar, incluso una persona joven. Yo tuve un familiar, no voy a dar muchos datos porque están sus hijos, que eran muy pequeñitos, que murió con 24 años en un accidente, y bueno, pues hubo también en este caso una persona, una mujer, que desde pequeñita manifestaba cualidades, entre otras mediúmnicas, que tuvo la ocasión de verla en varias ocasiones, y se presentaba incluso más joven. Y hablamos de una chica que se mató o murió en un accidente con 24 años. Es decir, que incluso en los fallecimientos, digamos, prematuros o de personas jóvenes, también se presentan, a veces, no siempre, pero a veces se presentan también todavía más rejuvenecidos. No solamente es exclusivo de personas ancianas, de personas de avanzada edad. Esto es lo que podemos decir sintetizando, Javier. Bueno, seguimos hablando con Santiago, pero acuérdense todos, el tiempo es lo que realmente es protagonista. Estamos hablando de cómo transcurre el tiempo en el más allá, pero también habría que preguntarse qué rápido transcurre el tiempo en este más acá, y más hablando con Santiago Vázquez. Muchas gracias, igual te digo, querido Javier. Fíjate, este tema es un tema fascinante, lo que creo que ahora te voy a plantear. Lo que pasa que, bueno, ya digo que el tiempo va muy rápidamente, tenemos 10 minutos largos, 10 minutos más o menos. Mira,
vamos a entrar en un terreno que a ti te encanta. Es fascinante para ti y para mí. Sí. Son las psicofonías, las parafonías, las voces electrónicas, las voces sin rostro, como queramos llamarle. Pero fíjate, a ver qué tal te parece esto, querido amigo. Sí. Hay psicofonías, tú bien lo sabes, porque vienes experimentando hace muchos años, que la entidad se adelanta respondiendo al interlocutor antes de que éste formule la pregunta. Entonces, claro. ¿esto no sería también como una evidencia de que el tiempo es distinto y allí reciben la pregunta antes de formularla aquí en este plano y sin embargo allí ya ha llegado? Magnífico. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿O qué es lo que yo personalmente como estudioso de la parapsicología y también como pensador, humildísimo pensador? ¿Qué ocurre ahí? Pues lo que ocurre es que, como se ha demostrado en múltiples psicofonías, yo tengo, Pedro Amorós tiene seguro muchísimas, Don Germán, Sinesio Darnell, tantos y tantos, bueno, ya en el extranjero, por supuesto, Leo Smith, Raudive, podríamos citar a muchos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen, en muchos casos, conocimiento de futuro breve, inmediato o a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, lo que se les permita. Siempre tiene que haber un permiso de las alturas, lo que se les permita. Pero ¿qué ocurre en este caso que has planteado? Lo que ocurre es que como en esa dimensión espiritual ya están despojados de la materia, que en realidad nos dicen, y es una constante además, que el cuerpo material es una cortina bastante gruesa para la manifestación de nuestro espíritu, despojados de él, del cuerpo, las facultades que aquí llamamos extrasensoriales, como son la telepatía, la clarividencia, la simulcognición, la retrocognición y muchas más, allí se agudizan. Y también depende de la evolución espiritual del espíritu, aunque también en teología los demonios pueden tener, y de hecho tienen y han tenido, conocimiento de futuro que pronostican y se cumple. Pero a veces engañan también. En psicofonías también engañan, mienten. Hay que ponerlas siempre, como siempre decimos los que nos hemos interesado por este fenómeno, que hay que ponerlas en cuarentena, siempre, sea bueno el contenido positivo o negativo. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que se da, en este caso que has planteado, un fenómeno telepático, el espíritu capta el pensamiento, porque así nos lo dicen, que leen el pensamiento del experimentador, y antes de que haga la pregunta, como ya saben lo que va a preguntar, sencillamente responden. Así de sencillo. Es decir, se puede dar el fenómeno telepático sin existir cerebro, porque la telepatía no es de cerebro a cerebro. Sí que hay una actividad cerebral, eléctrica en el cerebro, en un humano. Eso está demostrado desde hace mucho tiempo. Hay una actividad eléctrica muy suave, muy atenuada, pero la hay. No, claro. La telepatía, en mi opinión, no es que un cerebro se conecte con otro. No, se utiliza el cerebro, como he dicho antes, como órgano mediador, pero hay una energía psíquica, que es un término que en parapsicología está recogido, que y la distancia no influye en la telepatía. Se han hecho experimentos a 3.000 kilómetros de distancia. Se han hecho experimentos, Edgar Mitchell, el astronauta, hizo experimentos de telepatía con un interlocutor en la Tierra, en Houston, de telepatía con resultados interesantes, sobresalientes. Es decir, que la distancia no influye en absoluto. Puede estar uno en el polo norte y otro en el sur, y sin embargo la comunicación es instantánea. Y vuelvo a decir que se han hecho experiencias en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, a 3.000 kilómetros de distancia, con resultados realmente sorprendentes de telepatía. Entonces lo que ocurre, por un lado, es que puede ser un fenómeno de telepatía, sí, y por otra parte se puede dar en el espíritu, en el desencarnado, un fenómeno
de precognición, es decir, perdón, de precognición. Más bien yo matizaría, diría de adelantarse, porque ya conoce el contenido y se adelanta por visión de futuro y plasma lo que llamamos psicofonía. Esas son las dos posibilidades que se pueden dar, que puede ser a veces una y a veces otra. Claro. Fíjate, creo que me da tiempo todavía, muy poquito ya, pero mira, la última intervención que hizo Pedro Amorós, justamente la noche del más allá, yo le comentaba lo siguiente y justamente tú acabas de abrirme de nuevo esa puerta, fíjate. Hablamos del cerebro, ¿no? Un cerebro, como sabemos, como también le decía Pedro, con billones, con B, de interconexiones, que ahí están esos impulsos eléctricos, ¿no?, en nuestro cerebro. Cuando hablamos de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, claro, yo también decía, ¿y qué ocurre? Porque esa energía está ahí, ¿y qué puede pasar? Que el fallecido también trasciende hacia ese más allá, con esos mismos impulsos eléctricos, aun no teniendo un cerebro físico, pero de alguna forma esa energía sigue latente. En estados iniciales, es decir, inmediatos, sí, sin duda. Tenemos la sinapsis, los estudios de Santiago Ramón y Cajal, su gran descubrimiento por el que obtuvo el premio Nobel, la sinapsis, la conexión entre neurona y neurona, tenemos unos cuantos millones, y esto lo quería decir, porque creo que viene muy a cuento con el tema que tratamos esta noche, y es que desde el momento, y esto no lo digo yo, lo dicen los biólogos, los anatomistas, los médicos, desde el momento que nacemos ya estamos muriendo. ¿En qué sentido? Que nuestras células empiezan a morir. Las neuronas empiezan a morir. Las neuronas no se reproducen. Una vez que mueren, ya no hay posibilidad de fabricar más o generar más neuronas. Por eso, pues por ejemplo, en el tema de las drogas, desgraciadamente, se produce destrucción neuronal bastante importante. En el tema del alcohol, una cervecita pues no hará tanto daño, pero una persona que bebe, desgraciadamente, se ha comprobado en el laboratorio que hay una destrucción neuronal masiva, grande, importante, y lo vemos en personas que tienen ese tipo de adicciones, desgraciadamente. Son lentas de pensamiento, se ralentiza la capacidad de síntesis, hay en definitiva un deterioro neurológico que afecta al psiquismo de la persona. Entonces, verdaderamente esa actividad eléctrica, que hay una anécdota que por tiempo no iba a poder contar, pero bueno, con el conde de Mancini, que era ingeniero electrónico y director del Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma, muy amigo del profesor Argumosa, y había un sujeto en una habitación, lo cuento en 10 segundos, con unos electrodos conectados al cerebro y conectado a un tren eléctrico. Y le dijo, profesor Argumosa, claro, se conocían, va a ver usted la gran capacidad que tiene el cerebro, la mente, ya he dicho antes que yo no creo en ese concepto como tal, va a ver usted de lo que es capaz la mente. Y entonces aquel trenecito, que era muy pequeño, una maqueta pequeñita, pero eléctrico, sí, conectado a ese sujeto, después de unos segundos se desplazó un poco lentamente por ese pequeño raíl de maqueta. Y cuando terminó, que duró unos segundos, la pregunta del profesor que le hizo al conde de Mancini fue: ¿cuántas veces ha habido que amplificar la potencia? Y el conde de Mancini se sonrió y le dijo: Germán, 800.000 veces.
Es decir, que para que esa actividad eléctrica del cerebro, que sin duda en este caso sí procedía del sujeto que tenía los electrodos, se tuvo que amplificar su potencial eléctrico cerebral 800.000 veces para que aquel trenecito que pesaba gramos se pudiera desplazar. Es decir, que la actividad eléctrica en el cerebro la hay, pero es insuficiente. No provoca, ni mucho menos, es que daría para toda la noche. Claro. No provoca los fenómenos paranormales de movimiento, de desplazamiento de objetos. Esta es la hipótesis inmanente, que es la que dice que los fenómenos están provocados por el psiquismo del sujeto. No es cierto, no es verdad. Se han producido fenómenos, se ha dejado una cámara y ha habido, en ausencia de nadie, de testigos y sobre todo de dotados o dotadas, se han producido fenómenos de movimiento. Entonces, no hay cerebro que valga. El cerebro es un órgano que creo que es el más importante junto al corazón, porque si no, no habría vida, pero que hay mucha confusión por parte de los inmanentistas, que son parapsicólogos. Bender era uno de ellos, que pensaba que todos los fenómenos paranormales, sobre todo los de movimiento, estaban provocados por el inconsciente de la persona, en este caso el cerebro de la persona. Y no es así. Esta es mi opinión, y además rotunda, vamos, es una convicción. El cerebro no puede hacer levitar una mesa, como ha ocurrido. Conozco un caso tremendo, por ejemplo, de levitación o de desplazamiento de objetos pesados. En Rosenheim, el archivador de unos 100 kilos de peso que levitó el poltergeist de Rosenheim, que estuvo Bender investigándolo, y un archivador de 100 kilos de peso levitó 30 centímetros del suelo por encima por toda una habitación. Eso no lo hace un cerebro, es imposible. Es imposible. Y además son dos naturalezas diferentes. Una es la física, que es la cerebral, y otra es la espiritual. La espiritual es otro cantar. Y si ya nos metemos en teología y hablamos de demonios, que son seres espirituales de una naturaleza superior al alma humana, pues tienen todavía muchísima más fuerza que un alma de un difunto. Y pueden provocar y lo han hecho, múltiples fenómenos que dejan atónitos a los exorcistas. Bueno, lo vamos a dejar. Javier, sí, apasionante. Fíjate que el tiempo nos ha unido y el tiempo también nos separa en el mundo de la radio, porque sabes que efectivamente sí tenemos un tiempo para emitir las cosas y también hay otros compañeros que tienen que intervenir ahora. Bueno, pues Santiago, mi querido amigo, que te mando como siempre un abrazo muy, muy, muy grande. Yo te mando otro muy fuerte, Javier. Y bueno, que seguiremos conociendo más, asistiendo a clase en la próxima intervención de Santiago Vázquez. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por tu invitación. Y ya sabes que puedes, aunque todos estamos liadísimos, pero que puedes contar conmigo tanto para tu canal de YouTube como para este querido programa en la radio que llevas tantos años realizando con muchísimo éxito. Y un placer, tantas preguntas que me hace siempre interesantísimas y que me sacan, como te dije el martes, el jugo totalmente. Muy bien, pues un abrazo, repito, para ti, un abrazo para todos los seguidores de Realidad Trascendente. Y bueno, que seguiremos ahí en contacto tú y yo como siempre, amigo. Somos programas hermanos. Claro que sí. Bueno, te tendré en mi programa, te llamaré para cuando tú quieras, entrevista. Cuando tú quieras. Gracias. Un abrazo gigante. Buenas noches. Un abrazo fuerte, para toda la audiencia también. Buenas noches. Y es curioso, porque cuántas veces he dicho a todos los viajeros, estamos como en desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque esas entidades cruzan la frontera que nos separa entre su mundo y el nuestro. Parece ser, no sé si cuando quieren, pero sí cruzan, o por lo menos así lo evidencian algunos testimonios. Son capaces de desarrollar, como bien decía Santiago Vázquez, facultades cerebrales que nosotros a lo mejor no tenemos tanto en vida, como por ejemplo esas psicofonías que son capaces de responder antes de formular la pregunta, ¿no? Y son capaces también de unir nuestro tiempo con el suyo, porque de alguna forma tienen contacto con este otro mundo. Son entidades
que creemos que están en el otro lado. La pregunta que hoy nos hemos hecho, y ya terminamos con esta sección, es ¿cómo transcurre el tiempo en el más allá?